Estación en Granada, a ver, yo he tenido dos en Madrid, muy satisfactorias. Lo podéis ver la intervención. Yo me abrí un canal en Antonio Pérez Martos, he metido unos shorts, pero bueno, la gente va y pincha en los cortos, pero luego hay un vídeo de 18 minutos de ella que es como reproducir la intervención en Madrid, aquí o en casa. Os lo recomiendo. No es un libro sobre la guerra civil, que quede claro. De las 330 páginas, hay 30 dedicadas a la guerra civil, ¿vale? Nada más. Luego deriva más hacia unas posiciones más vitalistas, existencialistas, tal, ¿vale? Luego, que es un prólogo, le estoy sumamente agradecido. Dice que es una historia novelada, ¿vale? Pongo un Juan de 60 años, tiene cabreada a toda la familia porque anda dando vueltas a sus cosas y tal. Y en un momento dado le dice a su mujer: mira, estamos todos hartos de ti, a ver si te centras. Te podías haber quedado pegado en... A ver, las pinturas negras de Goya salen 2 veces en la novela. Entonces le dice: te podías haber quedado pegado en esa pared de la sala de pinturas negras que nadie te hubiera reconocido, ¿sabes? Están hartos de él. Entonces, cuando vuelve a casa le dice: mira, vete al psicólogo, vete al psiquiatra, quien quiera. Dice, o llama a tu amigo Isidro. Entonces descuelga con Isidro, entonces tienen ahí un diálogo. Voy a decir también, no adelanto gran cosa, Isidro se hace cura, se ordena en el seminario de Guadix, tal vez inducido por su madre, que arrastraba ese sentimiento de culpa de la familia, ¿no? Entonces toco ahí también unos temas de filosofía entre ambos, perfil psicológico de los... Juan se cree superior, es agnóstico, va de sobrado por la intelectualidad, y al otro me lo tiene un poco ahí. Mira, tú eres de Santo Tomás, yo soy existencialista. Tiene unos diálogos muy bonitos. Entonces la amistad se centra ahí también. Y luego toco el tema de la situación de la juventud. Y en marcapáginas que... Déjamelo, Andrés. Yo en Madrid me dediqué a señalar, no sé si os ha tocado no me ha dado tiempo, que está escrito por detrás, si no os ha tocado lo leo. En marcapáginas que entregué en Madrid dice, y ese claro, toco todos los temas, ante el abismo al que nos empujan los líderes mundiales, el autor recomienda empezar la lectura por el título 9. El desenlace no se ve afectado, luego se puede pasar ya al título 1. El título 9 indica se centra en la amistad, se llama Maldita siembra, y se centra en los problemas de la juventud que les preocupan, la precariedad, la perversión del lenguaje por los políticos, en fin, hay para todos. Yo lo siento, ahí he transgredido un principio de todo escritor, que no se tiene que dirigir tan directamente al lector, lo siento, yo lo he hecho. Dicen en todos los talleres, oye, no tienes que... No hay ideas políticas, le está diciendo al lector no lo que tiene que pensar, le está señalando con el dedo, ¿no? Yo ese capítulo lo he dicho en Madrid, en todas las presentaciones. Verá, Juan es un tipo irónico, poco mordaz, se cree muy seguro de sus opiniones. Isidro es un tío sencillo, he dicho que es cura, servidor de su institución, es un poco inseguro. Lo he situado como el San Manuel bueno y mártir de Unamuno, que le venía como anillo al dedo. Pero a mitad de la novela hay un giro, no era tan carcar como puede aparecer al principio, ¿no? De Barcelona quiere un libro, mándaselo, digo, ¿quién es? Dice, Pilar, la hija de José, que fue el que recogió la última voluntad de Germán. José luego murió en la batalla de Teruel, y en el libro se dice, poco consuelo le pudo dar a la abuela porque murió enseguida, ¿no? Pero me resultó impresionante. Yo digo, bueno, vale, pues ¿cómo se lo mandamos? El libro está en Amazon, al día siguiente te lo dan, te lo llevan. No, es que no sabe leer, no tiene Amazon, no tal. Entonces, bueno, ya ahí maquinamos como, ponme a una nieta. Entonces ya hablé con una nieta, hablé con ella, con Pilar. O sea, como dicen los eruditos en temas de escritura, in media res. Me hubiera gustado empezarlo a la mitad. Es decir, si yo pongo el título 9 ahí, luego vuelves y tal, me hubiera empezado
Me hubiera gustado empezarlo por ahí porque pone el foco del tema, de eso ya he comentado. Luego, en tercer lugar, fue un reto para marinar una realidad con ficción, ¿no? Y ahí yo, circular, donde acabáramos, donde empezamos, ya sabéis, todo el tema del eterno retorno de Nietzsche, o sea, si aquí empezamos con la espiral de violencia, volveríamos otra vez ahí, volveríamos a esa insatisfacción que nos produce, lo trataba Schopenhauer, ¿no? Con todos los deseos, otra vez en la misma rueda, aunque a lo mejor se referían más al tema personal que al tema sociológico. Entonces yo quería que fuera una novela lineal donde tuviera una salida hacia arriba. Y bueno, se declara agnóstico, pero tiene gracia, dice, agnóstico, yo voy ahora a Zújar, agnóstico salvo cuando está en su pueblo, ¿no? Y sí, efectivamente, es que es así, porque Juan en su pueblo pues acude a las celebraciones y tiene que ser así. En la ordenación, esto es un detalle, en la ordenación de cura, Juan tiene una discusión con los canónigos que lo celebran en Guadix, en la iglesia de Santiago, una especie de banquete, ¿no? Y entonces les chincha a los canónigos y tal, y los canónigos están hablando de Trento, de tal, y él dice, bueno, yo soy de Espinosa, y entonces ya ahí surge la tensión, y bueno, entonces ahí surge, no os desvelo, pero bueno, mata la historia de un modo fantástico, de un modo ensoñado, si queréis, onírico. Yo creo que sí me retrato. Y bueno, y en más detalles, o sea, luego hay temas personales que, bueno, a ver, Antonio fue mi lector beta en el proceso de escritura y es verdad, me dijo, aquí hay personajes que dicen mucho a la familia, pero a lo mejor el lector de Estados Unidos o de donde sea, pues no dice nada. Ahí aparece la figura de la hermana de Juan, está casi dedicado a ella, en esa sección, pero no me dejaron. Sabéis, quien escribe la exposición de motivos hace verdaderamente literatura. A mí me hubiera encantado, porque es un cúmulo de desideratum, ¿no? Esa sección es idílica, vamos, para escribir. Además no se discute en las cortes, o sea, eso para un escritor hubiera sido algo, a lo mejor me tocó ayudar y tal. Aparte, pero, a ver, cuando lo leáis, tenéis mi WhatsApp todo. Si descubrís cómo buscar a Wally, algún huequecito en la novela que queda abierta, la novela queda un pelín abierta, yo que sé, puede ir por ahí. Ahora mismo estoy con esbozos, con definir personajes, bueno, pero es el gusanillo que... del Cerro Jabalcón, cuando tú llegas a Zújar te encontrarás con una pared rojiza a la derecha y dice Paco en el prólogo, es como un reloj cincelado por la naturaleza, donde se estrella el sol justo al amanecer. Entonces, la piedra del sol aparece ahí, muchas veces en la novela. Aparece cuando hay dos niños acodados en la ventana esperando a ir al colegio y esperan a que amanezca, ven el rayo de sol y ya se van. Por la piedra del sol pasaban, en la venta paraban pastores que venían de la sierra de Cazorla y pasaban al mercado de Baza los miércoles y salían de Zújar, pues como a las 5 de la mañana, y pasaban por ahí y la piedra del sol les infundía valor ahí era el empuje de todo el día. Por cierto, el mercado de Baza era de animales, cabras, burros, no era de ropa y cosas de chinos, ¿vale? Vale. Pero es que hemos vivido esa época del mercado de Baza, ¿vale? Entonces, el abuelo Antonio en un momento dado también lo quieren coger para el paseo, pero logra escaparse, que es lo que tenía que haber hecho el abuelo Germán Entonces, él logra escaparse en Zújar por detrás y pasa la noche en la Piedra del Sol y se lo agradece. Y luego, pues la Piedra del Sol está presente al final, en un final, yo creo, esplendoroso, lleno de amor a la naturaleza, porque un poco la religión de Juan es la naturaleza, ¿no? Frente a la religión de Isidro, que él sigue un poco más apegado ahí, pero al final transcurre ahí. Y Germán le habla a cada uno de sus hijos en un momento dado, en el pretil del río de Zújar, ¿vale? Y les dice lo apropiado que a cada uno considera, ¿vale?
Y a la abuela, voy a comentar yo lo de la abuela, Sí. Lo que le dice a la abuela es para resaltarlo. Le dice, no tenías que haber guardado ese luto que guardaste hasta que tenías que haber disfrutado más de la vida. Y luego le dice otra cosa. En Zújar está un monolito con los 6 nombres que fusilaron. Está Germán, Esteban, Jesús, Manuel y Manuel. Por cierto, en el libro de Andrés he visto los oficios de cada uno. Uno era jornalero, otro era tabernero, Esteban, otro era tendero, otro carpintero y otro herrador de luz. Efectivamente. Y aquí hago un paréntesis. En el primer capítulo, cuando los van a fusilar, hay un enfrentamiento entre milicianos de UGT y de CNT. Estoy haciendo un paréntesis. Yo descubrí que el abuelo de Germán, el abuelo de Juan, tenía carnet de la UGT, lo descubrí en ese documento. Nadie de la familia me lo había dicho, ¿vale? Entonces, esto ha servido también para encuadrar en esa convulsión de esos momentos, de esos enfrentamientos que había, ¿no? Vale, entonces esto venía por el tema de Dolores, vale. ¿De qué le dice Germán a Dolores en ese momento de despedida desde el más allá, ¿no? Y, entonces le dice Sejardín, tenías que haber puesto duelo a garrotazos de Goya, ¿vale? Y aquí sale otra vez de Goya, ¿no? Duelo a garrotazos de Goya, porque al final fue eso. Y luego ya se dirige también a cada uno de los hijos y yo no sé si tienes... Creo que siendo familia como somos, que es interesante leer, no es muy largo, lo que a cada hijo le dice Germán, ¿no? En esas noches de estrellas fugaces. Esto se lo he pedido yo a Antonio esta tarde, no lo teníamos en el guión. Así que venga, rápido, que te tienes que ir. Hay con el balneario y con, quizás, ¿hay alguna pista sobre la masonería? Sobre... Sí, Paco. Esa pregunta la iba a hacer yo. Perdón. Pero ¿cómo me las vas a hacer tú si en tu libro descubrí que en Zújar, en el balneario de Zújar, funcionó una logia masónica desde 1800 hasta 1936? Se llamaba La Sinceridad, ¿verdad? 148. 148, dice que me la iba a hacer a mí. Si yo... Bueno, entonces, esto es ficción, pero a mí me parece que el perfil humanista del abuelo, el abuelo de Germán, otra vez me traiciona aquí, requería un episodio en el balneario. Entonces, no es masón, solo él quiere participar de unas ideas abiertas y bueno, pues acude allí, no está admitido totalmente, pero luego eso sirve para... Sabéis que los masones tienen una ayuda mutua que se llama el tronco de la viuda. A la abuela Dolores le llegaba un sobre a Carramaiza, después de morir el abuelo, y ponía el tronco de la viuda. Esto es ficción, en realidad, pero ha servido, lo digo por el tema de masonería. El otro abuelo, el abuelo Antonio, era analfabeto, y él bajaba de vez en cuando al balneario buscando algo. Él dice que quería curar los males del pensar. Él iba buscando también esta logia que funcionaba por allí, pero no alcanzaba a verla, ¿no? Y hay un episodio ahí cuando al abuelo Germán lo llevan a fusilar, paran en el puente, a la izquierda del puente, sale a la carretera que va al balneario, y Matías el Pinojo le dice, yo no sé qué harías tú ahí, no sé a qué ibas y tal, pero fuera lo que fuera, echa un vistazo por última vez, ¿no? Entonces, es una historia muy bonita. Y luego es que resulta que el primer, ¿cómo se llama?, maestre o venerable de la logia tenía el apellido de Antonio el de Zújar, ¿sabes? Claro. Y bueno, ahí hay unas fotos del balneario, es que hay unas fotos que están ahí y luego hice un vídeo, que las hizo Cerdá Rico, fue un médico que hubo en Zújar en los años 20, tal vez he trampeado un poco, esas fotos yo creo que son del año 10, 15, tal, da igual.
Entonces, esas fotos, digo, aquí hay materia. Entonces, hay unas fotos de la típica tertulia donde está el cura en la puerta del balneario, el alcalde y tal, pero luego hay una señora vestida con harapos dándole la teta a una niña y su hija de 15 años lavando la ropa en un sifón en agua turbia. Entonces, en el libro hay muchos contrastes. He jugado ese contraste al comienzo y está puesto está ahí. Entonces, lo del balneario tenía esa función. Sí. En el que Juan tiene mucha preocupación por el futuro de su hijo y de sus nietos. Y es que concuerda eso con lo que está ocurriendo hoy día, el futuro de nuestros descendientes. Explícate un poquillo sobre el asunto. Pues mira, voy a insistir otra vez. Yo en las presentaciones de Madrid cogí en el marcapáginas y dediqué una tarde a decir, podéis empezar por el título 9. El título 9 es un rosario. A ver, Juan e Isidro, ya mayores, tienen una especie de retiro espiritual en La Mancha, a mitad de camino entre Granada y Madrid. Juan estaba en Madrid, Isidro está en una residencia allá de curas en Guadix y le dice, oye, vamos a juntarnos, y le dice en el Vaticano. El otro dice, no, por favor, no me dan sueldo para el Vaticano. Y dice, no, en el Vaticano de la Mancha. El Vaticano de la Mancha es San Carlos del Valle, que está en Ciudad Real, cerca de Villanueva de los Infantes. Y le llaman el Vaticano de la Mancha porque es una aldea, pero tiene una iglesia barroca que destaca sobre. Entonces ellos ahí tienen sus discusiones, no discusiones, ahí están plenamente de acuerdo. Ahí ponen de manifiesto, hay un capítulo que se llama Lo peor de la condición humana, está escrito en junio, pero sería aplicable plenamente a lo que está pasando hoy. Lo que os he dicho antes, Juan se despacha a gusto hablando con sus hijos y poco menos les viene a decir. Ese capítulo empieza, si en los 70 u 80 hubiéramos tenido vuestra precariedad de ahora, vosotros no habíais nacido. Eso se lo dice Juan a sus hijos, ¿no? Y a partir de ahí, pues les dice un rosario de historias, precariedad en la vivienda, lenguaje de los políticos y periodistas, tertulianos que cobran el doble que por un reportero de guerra desde el frente, una sociedad que blanquea a los que antes ennegrecían. Habla de algunas revoluciones por ahí donde antes luchaban contra unos que tenían solo bigote y luego ahora luchan contra otros que no tienen bigote pero tienen solo barba, los blanquean. Llega un momento a decir, y lo resume todo, Isidro, siendo cura, llega a decir, bueno, mira, no llevo alzacuellos ni nada, pero suscribo lo que dijo Nietzsche, Dios está muerto porque lo mataron los hombres. Entonces, esa preocupación está ahí. Les instiga a los hijos a decir, bueno, dice que los políticos rocían con azúcar glasé el tema de la vivienda, el tema de los profesionales que se tienen que ir. O sea, decía, bueno, Juan habla desde su generación. Oye, levantar el mayo del 68, donde tenéis poder, usarlo, y ve un poco acomodada a la juventud. Yo creo que ese capítulo está bien. Yo ahí creo que transgredí un poco los cánones de no dirigirte tan directamente al lector. Se puede sentir ofendido, pero es que a mí me da igual. Está ahí, Paco, el tema. Sí, sí. Yo en Madrid he dicho que empiece la gente por ese capítulo. A ver, esta Marisa Regueiro, que es la profe, me salvó un poco, porque yo hice capítulos sueltos, están poco unidos. Pero el otro día en la presentación se pasó 3 pueblos. No sé si alguno, os invito a verlo en YouTube. Me situó la novela la retrató con 2 pretensiones. Dijo que le recordaba al realismo mágico de algunos sudamericanos. La novela de Pedro Páramo empieza también con un asesinato injusto y yo creo que en la novela está ahí hasta un
Comala, me parece que es la ciudad de Pedro Páramo. Y luego también estaba en lo de, se me ha ido el santo al cielo, Quizás Rayuela de... Sí, exacto. Entonces, el ser tan fragmentaria mi novela, digo, yo estaba preocupado porque hay gente que me dijo, en algún lector antes, bueno, los capítulos parece que no están hilados uno con otro. Yo insistí en el prólogo y luego en el de Paco igual, dije que se podían leer independientemente, podía ser una novela de relatos. Y esta profesora me la calificó como novela total, lo que llama ella novela total, que puede ser, ¿qué es novela total? Dice, por ejemplo, Rayuela, de Cortázar, la puedes empezar a leer por arriba, por abajo, por centro, y oye, el otro día le dije en clase, digo, me ha salvado las explicaciones. Que bueno, ahí está. No pienso buscarle más. Yo quería decir algo del balneario. El balneario viejo era un lugar, lógicamente, de gente de dinero que iban al balneario entonces. Conde de Romanones, Pedro Antonio de Alarcón, estuvo allí, lo frecuentaba. Invitado Sí, sí. por los Almagro. La familia Almagro eran los dueños del balneario en los últimos años del siglo XIX y primeros años del XX. Y entonces hicieron una reforma extraordinaria, se inspiraron en los balnearios alemanes y se convirtió el balneario en un centro social, además dedicado a los baños. Entonces, pues tenía mucha fama. Y el hecho este de que se mencionan allí a los de la logia masónica, la sinceridad, 148, es porque se tiene una idea, según me han contado, un autor de libros relacionados con la masonería de aquella zona, que los masones no eran tan especiales como se consideraban por mucha gente, ¿no? Era gente que le interesaba y le gustaba ayudar a los demás. Y entonces de ahí surge... El tronco de la viuda. También. El tronco de la viuda es un fondo que tiene así. Que le dieran un sobre. Esto se propagó en toda España cuando se produjo el terremoto de Santa Cruz del Comercio y de Nerja. Entonces hicieron una propaganda extraordinaria, sobre todo en el comercio de Madrid, y por eso le pusieron ese nombre al pueblo, se llamaba de otra manera. Y consistía en que ayudaran a toda la gente que había perecido en el terremoto y que tenían problemas de supervivencia, dándole pues, donativos siempre que pudiera la gente hacerlo. O sea que el tema está interesantísimo. Claro, el hecho de que allí el abuelo estuviera, no es que le interesaba bastante. El tema, porque yo qué sé, era bueno, inquieto y era... Sí, es darle un perfil humanista al abuelo. Exacto. Ya he dicho que el otro abuelo era analfabeto y bajaba buscando algo que él llamaba que curara los males del pensar, porque sabía que lo que oía en la iglesia no le satisfacía ni le curaba de nada. Entonces, un día a la vuelta del balneario, él se encuentra con esa mujer, la Blasa, que estaba lavando allí en el sifón y tienen un intercambio desde el punto de vista del pobre que se acercaba allí. Le dio una peseta. Bueno, Germán le daba a veces un costal de harina o un jamón a la tal Blasa, ¿no? Cuando pasaba. Tenía dos anécdotas que digo en el libro, que ese ambiente de la casa de la abuela Dolores tenía mucho de Lorca, ¿no? Lo del Lorca de la tierra. Entonces, primero, la abuela cuando vivió en Carramaiza tenía las hijas y tu padre y casaderas. Allí no entra. Mi padre, novio, subía con bici a Carramaiza, pero allí no entraba nadie. O sea, eso era la casa de Bernarda Alba. Pero es que mi padre me ha dicho que lloviendo y tenía que hablar por la reja.
y luego volverse otra vez a Zújar lloviéndole. Eso. Y luego, otro detalle que yo pongo ahí, se aparece García Lorca otra vez, al abuelo le hacen un funeral en el año 40, cuando suman los restos, y en ese funeral hacen la primera comunión. Germán, no sé por la edad, pero Gracia... Y la primera, peor todavía. Entonces, en una ceremonia que es... Vale, Lola, espera. En una ceremonia que es un funeral, bautizan a Germán y hacen la primera comunión Gracia vestido de negro. Eso lo pilla. Hay un contraste entre Andalucía y Castilla. Os remito a un capítulo donde comparo los cementerios de los dos sitios. Vale, pues vamos acabando.